Es un privilegio estar aquí y compartir la palabra de Dios. Yo no soy el mejor predicador del mundo, yo se lo digo a la iglesia lo sabe. De hecho, no sé ni por qué ellos me escogieron como pastor. Fui pastor en Puerto Rico por 7 años. Mi plan no era, cuando renuncié al pastorado en Puerto Rico, yo siempre he sido enfermero, me fui a trabajar a Luisiana, no quería volver al pastorado, eso el Señor lo sabe, estaba muy claro en eso. Le dije, Señor, yo no voy a volver al pastorado. Así que le dije a mi esposa, me voy para iglesias americanas porque yo no quiero saber de iglesias latinas. No quiero saber de iglesias latinas porque sufrimos bastante. Y llegamos a varias iglesias americanas hasta que nos mudamos a New Orleans, la última ciudad del mundo en la que yo quería vivir. Y el último estado en el que yo quería vivir era Luisiana. Yo prefería vivir en los estados del norte o en Texas, pero en Luisiana no, me parecía un estado feo. New Orleans me parecía una ciudad fea y no quería volver a pastorear. Y Dios me llevó a Luisiana, me llevó a New Orleans por mi trabajo. Ese fue el gancho. Y desde que llegué a New Orleans me enamoré de New Orleans. Me enamoré de la cultura de ellos, de la gente de ellos, de la comida de ellos, de su fanatismo por el fútbol americano. Tienen el peor equipo de la liga, pero ellos aman a su equipo. Y se van hasta la muerte por su equipo. Me enamoré de eso, de ellos. Pero no quería ser pastor. Le dije a mi esposa, nos vamos por una iglesia americana como hemos hecho siempre. Ya yo tenía mis contactos y me contacté con un pastor americano que se llama George Ross. Nosotros somos bautistas y yo desde que estaba en Carolina del Norte, porque fue una historia larga, no les voy a hacer ese cuento, pero desde que estaba en Carolina del Norte yo me contacté con ese pastor porque yo sabía que él era uno de los líderes de la Convención Bautista del Sur allá. Y él me dijo, pues puedes venir a mi iglesia. Y en esos días una hermana de Puerto Rico me había escrito y me dijo, el hijo del pastor Víctor Morales se encuentra en New Orleans abriendo una iglesia. Quizás tú puedes ir a ayudarlo a abrir la iglesia. Y yo le dije a mi esposa, la miré y le dijo, si la hermana Nelly Torrado sabe contar, que no cuente conmigo. Pero ese domingo llegamos a la iglesia. Y es bien raro ver puertorriqueños en New Orleans. Eso no es nuestra ciudad. Nosotros somos una especie en peligro de extinción allí. Y llegando a la iglesia, lo primero que veo es una guaguita blanca con una bandera de Puerto Rico. Y le dije a mi esposa, guay, un boricua aquí, qué milagro. Okay, entramos a la iglesia, cogimos el culto se acaba. El pastor es un americano colorado con una barba hasta acá abajo. Ya se la quitó, ahora se ve diferente. Pero en ese tiempo la tenía hasta aquí. Y me dijo, ¿de dónde es que tú eres? Yo le dije, de Puerto Rico. Me dijo, vengo ahora. Cuando viene con el boricua, cuando yo lo miro, le dije a Ruti, yo me temo que ese es el hijo del pastor Víctor Morales. Y así fue. Era el hijo del pastor Víctor Morales. Dios siempre me juega así. Todo lo que yo digo que no quiero hacer es malo. Y Dios nos conectó con él. Pasó el tiempo, estuvimos en su iglesia. Él se tuvo que regresar a Puerto Rico. Buscamos otra iglesia, esta vez latina. Pero sin planes de nada. Y estuvimos en esa iglesia miembros como unos 6 meses. Y un lunes por la noche, el pastor me llama por teléfono y me dice, ¿qué tú haces? Yo le digo, pues aquí en mi casa, era media libre. Me dijo, ¿tú quieres ir a predicar a la iglesia del Calvario el domingo? Yo le dije, ¿tú sabes que yo no vine a la iglesia? Me dijo, no es para que seas pastor de la iglesia, es que se quedaron sin pastor recientemente y necesitan un pastor, pero necesitan a alguien que los ayude. ¿Tú quieres ir? Y si algo yo aprendí es que cuando Dios te ofrece una oportunidad de hacer algo, es porque Él quiere que lo hagas. Y yo le dije, está bien, yo voy a ir, pero tú sabes que yo no quiero hacer eso, lo voy a hacer porque creo que el Señor quiere que lo haga, porque me lo está pidiendo a través de ti. Y desde el día que llegué a esa iglesia, que no era bonita, hermano, no era bonita, era una iglesia pequeña,
estamos en el tercer piso de un edificio que está anexo a otra iglesia americana. Recientemente había pasado el huracán Aida, se había llevado el techo de la iglesia, había bolsas plásticas de basura en el techo. No era bonita, pero yo me enamoré de mi hermano. Y desde ese día mi corazón quedó allí. Pero me resistía, hasta que el cuento largo corto, soy el pastor de ellos hace 3 años, casi 3 años. Pero quiero invitarlo, ya no voy a hablar más de mí. Acá abran sus Biblias en el Salmo 138. Y vamos a leer el versículo 6, así sentados como estamos. Vamos a leerlo todos juntos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Vamos a leer una vez más. Dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Vamos a poner nuestras manos sobre la escritura. ¿Y ahí dónde estás? Cierra tus ojos y dile al Espíritu Santo, al autor de esta escritura, que sea Él el que te hable en esta mañana. Padre Celestial, en esta hora nos acercamos delante del trono de gracia, no por nuestro propio nombre, no por nuestros propios méritos, sino por los méritos de Jesucristo, tu único Hijo, nuestro Señor, quien en la cruz del Calvario dio su vida por nosotros. Gracias, porque tú nos abres el camino para llegar a ti por medio de Él. En esta hora te pedimos que seas tú hablándonos por tu Espíritu, ese Espíritu que reveló tu verdad a los santos apóstoles y a los profetas, ese Espíritu que les inspiró para dejar por escrito y de forma inerrante e infalible toda la verdad tuya que necesitamos conocer, saber y entender para llegar a ser salvos y vivir la vida cristiana. Te pedimos que sea ese Espíritu Santo hablándonos a través de las Sagradas Escrituras en esta mañana. Ábrenos la palabra. Y como aquellos 2 discípulos camino a Emaús, Señor, que el día en que tú resucitaste de entre los muertos, te encontraste con ellos en el camino y tú le abrías las Escrituras para hacerles entender que era necesario que Cristo padeciera y fuera sepultado. Pero ellos no entendían hasta que llegaron a aquel mesón y tú partiste el pan delante de sus ojos y sus ojos fueron abiertos y te desapareciste de su vista. Pero ellos decían: no ardían nuestros corazones cuando nos abrían las Escrituras. Que así arda nuestro corazón en este día, Padre, en el nombre de Jesucristo. A ti sea toda gloria. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. ¿A cuántos aquí le ha dado varicelas alguna vez? Varicela, lechina, no sé cómo le dicen. Tuve que buscarlo esta mañana en Google. ¿Cómo le dicen ellos a la varicela? No sé, Sarampión. lechina. Varicela. Google me mintió, hermano. No crea todo lo que Google dice. ¿A cuánto le ha dado? ¿Cómo usted se sintió esos días que tuvo esa enfermedad? Miserable, ¿verdad? Yo me acuerdo, a mí me dio varicela cuando tenía 11 años. Y entre las llagas y el picor y la fiebre y la incomodidad y el aislamiento, yo me sentía miserable. Hermanos, las varicelas son terribles, ¿verdad? Te pica, se rasca, no encuentra cómo rascarse porque se explota la vejiguita esa y se le riega mal. Es como una cosa horrible. El sentimiento de miseria y de desesperación parece eterno, ¿verdad? Pero ¿cuánto dura la varicela? Como 2 semanas es lo más que dura, ¿verdad que sí?
Sin embargo, hermano, yo quiero que usted se imagine que padece de una afección de salud que lo aísla de su familia, que lo aísla de su comunidad, que lo aísla de su comunidad de fe por años. Ya tuvimos una pruebita de eso en el 2020 durante la pandemia, ¿verdad? Él estaba desesperado en su casa, loco por salir, así estábamos la mayoría de la gente. Yo no tuve ese problema porque como yo era enfermero, nosotros podíamos salir a la calle porque teníamos que ir al hospital. Pero la gente que yo conozco sí estaban desesperados en la casa, no podían salir. Hermanos, en el sermón de hoy nos vamos a basar en el libro de Marcos, en el capítulo 1, versículos del 40 al 42. Nos vamos a enfocar en esos versos. Y vamos a ver la historia de un hombre que no tuvo varicela por 2 semanas, sino de un hombre que padecía de una enfermedad mucho, mucho peor que esa. Dice la palabra del Señor. Quiero que me acompañe y me vaya un momentito primero a Marcos, capítulo 1, versículo 40. Esta historia se encuentra en Mateo, Marcos y Lucas, pero hubo una palabra en el libro de Marcos que fue la que captó mi atención y vamos a hablar de esa en un momento. Dice así la palabra del Señor. Dice: vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. ¿Qué dice la Escritura? ¿Quién se acercó a Jesús en ese momento, hermanos? Se acercó a Jesús, dice la Escritura, que fue un leproso, ¿verdad? Ahora, ¿qué es un leproso, hermano? La palabra leproso es un adjetivo que describe la condición de salud de una persona que tiene una enfermedad conocida como lepra. La palabra lepra en el idioma griego lo que significa es escamoso, áspero o descamado. Y en tiempos bíblicos, hermanos, una persona que tenía lepra era considerada inmunda. Y estaba inmunda porque estaba ritualmente impura. Y si estaba ritualmente impura, eso significa que estaba excluida del santuario y del templo. Y si estaba excluida del santuario y del templo, significa que esa persona estaba excluida de la vida religiosa, no podía adorar a Dios, estaba separado de Dios. Pero no solamente estaba separado de la vida religiosa, sino que también estaba aislado de la comunidad. Vivían marginados de la comunidad, estaban excluidos de la sociedad. Hermanos, en el libro de Levítico, capítulo 13 y capítulo 14, no tenemos que buscarlos en esta mañana, la Biblia nos narra cuál era la manera de tratar a un leproso, cómo se diagnosticaba la lepra y cómo se debía tratar a un leproso. Pero ¿sabe una cosa? En Levítico, la Biblia no nos dice en ningún momento cuál era el tratamiento para curar la lepra. Solamente nos dice la condición y nos dice qué era lo que había que hacer con los leprosos. Pero la Biblia no da instrucciones de qué clase de tratamiento había que darle a un leproso a fin de que fuese sanado. Hermanos, y eso es maravilloso saber eso. Y ya mismo vamos a ver por qué. Hermanos, el protocolo que debía seguirse con un leproso era el siguiente. En primer lugar, el sacerdote tenía que examinar a la persona que tenía lepra. Y si el sacerdote determinaba que la llaga o la úlcera que esa persona tenía era lepra, en ese mismo momento el sacerdote declaraba impura a la persona. Y la persona debía ser aislada del resto del pueblo. Yo quiero que vaya conmigo un momento a Levítico capítulo 13. Vamos a los versículos 45 y 46 para ver lo que pasaba allí. Levítico 13, 45 y 46. Dice así la Escritura, la palabra del Señor. Levítico capítulo 13, versos 45 y 46. Dice así la palabra del Señor. Y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos
rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo, todo el tiempo que la llaga estuviera en él. Será inmundo, estará impuro y habitará, como dice la Escritura, solo. ¿Dónde? Fuera del campamento será su morada. Lo primero que me llama la atención del versículo 45 es que lo primero que tenía que hacer una persona leprosa, una vez que el sacerdote lo declaraba inmundo, era rasgar sus vestidos. Usted sabe lo que significa rasgar los vestidos en la cultura judía, hermano. Rasgar los vestidos significa que la persona estaba en duelo y en aflicción personal. Hermanos, una persona leprosa estaba viva físicamente, pero se consideraba muerta social, ritual y espiritualmente. Estaba separado del pueblo, estaba separado del culto y por ende estaba separado de Dios. Andar con la cabeza descubierta, que es lo segundo que dice el versículo 45, es sinónimo o era un símbolo de vergüenza, era símbolo de humillación pública y era una señal de deshonra o de duelo. Yo quiero que por un momento usted se ponga en el lugar de un leproso. Estaba vivo físicamente, pero era considerado muerto social, espiritual y ritualmente. Y estaba en deshonra y en vergüenza. Cuando una persona leprosa se rasgaba sus vestiduras y se descubría la cabeza, le estaba comunicando a todo el resto del pueblo que estaba en una condición de impureza. Tenía que hacerlo, hermano, porque la ley así lo exigía. ¿Sabe lo que significa que su boca estaba embozada? Significa que su boca tenía que cubrirla, porque hasta la respiración de esa persona iba a contaminar a los que estuvieran cerca. Si yo estaba aquí de frente al pastor y yo tenía lepra, yo no podía hablarle de frente al pastor, yo tenía que irme de espaldas. No podía respirar frente de él porque lo iba a contaminar. Póngase un momento en el lugar. Era una condición terrible, hermanos, estar en una condición de lepra. Y con todo eso, no solamente se conformaban con rasgar su ropa, dejarlo con la cabeza descubierta y cubrir su boca. Tenía que ir gritando donde quiera que iba: inmundo, inmundo. Si alguien venía por una acera, el leproso tenía que irse por la otra. Ellos no podían vivir con el resto del pueblo, si habían muchos leprosos juntos, vivían en comunidades marginales, vivían en tipos arrabales. No podían vivir con el resto de la gente. Entonces un leproso vivía fuera de las ciudades o en áreas marginales. No podía tener contacto físico con nadie. Era considerado muerto en vida y no podía participar en el culto o en el templo. Era considerado ritualmente impuro y nadie podía tocarlo, porque si alguien tocaba a un leproso, ¿sabe lo que pasaba con la persona que tocaba a un leproso? También quedaba ritualmente inmunda. El leproso no solamente sufría físicamente, sino que era marginado completamente de la vida comunitaria, de la vida familiar y de la vida espiritual del pueblo de Dios. El leproso es un símbolo del pecador, que está contaminado por el pecado, que está excluido de la presencia de Dios y de su pueblo, y que es incapaz, y escuche bien, incapaz de limpiarse a sí mismo.
Algunos padres de la iglesia, como Orígenes de Alejandría, interpretó la lepra, hermanos, como una impureza interior, como una imagen del pecado que mancha el alma. San Agustín de Hipona, por su parte, veía la lepra como una representación del pecado que se hacía público. Es decir, de ese pecado que no se queda en lo secreto, sino de ese pecado que queda expuesto públicamente. Así como la corrupción espiritual del hombre, para Agustín de Hipona, la lepra era un símbolo del pecado que quedaba expuesto y de la corrupción espiritual del hombre. Mira lo que decía San Agustín de Hipona. Agustín de Hipona decía: la lepra espiritual es el pecado evidente que aparta al hombre de la comunidad santa o de la iglesia. Ustedes saben, si han leído el libro de Primera de Corintios, que hay un proceso disciplinario para aquella persona que ha cometido un pecado escandaloso. Y parte del proceso disciplinario es excluir a esa persona de la congregación. Puede llegar a ese nivel. Entonces, la lepra para Agustín de Hipona era un símbolo del pecado evidente que excluye al pecador de la comunidad del pueblo de Dios. Juan Calvino, por su parte, veía la lepra, escucha esto, como una figura de pecado que no solo nos hace culpables, y escucha esto, la palabra que voy a decir es fuerte, pero para Juan Calvino la lepra era un símbolo del pecado que no solamente nos hace culpables, sino que también nos hace repugnantes delante de la presencia de Dios. Él decía lo siguiente, dice: el leproso representa, escucha aquí, quiero que escuches esto, el leproso representa a toda la raza humana manchada por el pecado y destituida de la gloria de Dios. Eso es lo que representa la lepra. Y por último, Matthew Henry subraya la incurabilidad humana del pecado. Él decía que la lepra del alma es más peligrosa que la lepra del cuerpo. Hermanos, desde la caída de nuestros primeros padres, todos hemos nacido en un estado de corrupción espiritual. Todos nacimos en un estado de corrupción espiritual. No importa que tú hayas nacido en el banco de la iglesia. Como una vez me dijo uno: yo soy cristiano desde que yo nací, porque yo nací casi en el banco de la iglesia. El hecho de que tú tengas padres cristianos o de que tú hayas nacido en la iglesia no te hace cristiano. Naciste con una condición pecaminosa que heredaste de tu padre y de tu madre. Naciste en un estado de corrupción. Todos nosotros, hemos nacido con una inclinación natural por el mal. Nacimos con el deseo de pecar. ¿Usted me está entendiendo? Nacimos todos con esa inclinación natural por desear hacer lo malo. David en el Salmo 51:5 que dijo: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. David no está diciendo allí que él fue el producto de la fornicación o del adulterio de su madre. David lo que está diciendo allí es que él fue el producto de la unión de dos pecadores. Porque tan pronto el espermatozoide del padre se une con el óvulo de la madre, lo que se fecunda allí en ese momento es un pecador, hermano. En pecado me concibió mi madre. ¿Qué dice el Señor en Génesis 6:5? Cuando dice que Jehová vio la maldad de los hombres sobre la tierra, ¿qué dijo? He aquí que la maldad de los hombres es mucha sobre la tierra,
y el designio de los pensamientos del corazón de ellos es de continuo solamente el mal. Y en Génesis 8:21, después que salieron del arca de Noé, después que lo primero que hace Noé es que sacrifica animales a Dios, y Dios percibe el olor grato de aquella ofrenda y pone un arco en las nubes como señal del pacto de que no nos iba a volver a destruir con agua. Pero ¿qué dice Dios? No volveré a raer de la tierra el hombre que he creado, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Eso es lo que Dios dice de nosotros. Jeremías 17, que dice el Señor: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Dice el Señor. Y cuando está hablando del corazón, no está hablando del corazón de ciertas personas, está hablando de tu corazón, está hablando de mi corazón. El problema es que muchas veces cuando hablamos de pecado, como que nos concentramos en que pecador es el que mata, que pecador es el que roba, que pecador es el que asalta. Pero en esta mañana Dios quiere que tú te des cuenta de que tú también eres pecador. Jonathan Edwards, uno de los predicadores más famosos del siglo XVII, decía lo siguiente: dice, cuando oro, peco; cuando predico, peco; cuando enseño la escritura, peco. Decía que estamos tan manchados de pecado que aún nuestras lágrimas de arrepentimiento necesitan ser lavadas con la sangre de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque yo puedo estar aquí parado predicando, y estoy predicando la palabra de Dios, y eso es bueno, pero ¿cuál es la intención que está detrás de mi corazón cuando te estoy predicando? ¿Es exhibirme a mí mismo? ¿Es que las personas vean lo elocuente y grande que soy? Y aunque estoy haciendo algo bueno, tal vez la intención de mi corazón es mala, y eso Dios lo ve, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Hay un versículo más que quiero que veamos en esta hora. Jeremías 13:23. Acompáñenme aquí, a mí sí quiero que me acompañen. Leímos, o les leí hace un rato, que Matthew Henry decía que el pecado es incurable, ¿verdad que sí? Mire lo que dice el profeta Jeremías en el capítulo 13, versículo 23. Léalo conmigo. Dice, es una pregunta, esto es una pregunta retórica, este es el Señor hablando. Dice, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer el bien, estando habituados a hacer el mal. Hermano, ¿es posible que un etíope mude su piel? ¿Es posible que si yo nací negrito me pueda convertir yo mismo en blanco? ¿O que si nací blanco me vuelva negrito? ¿Puede un leopardo borrar sus manchas? No puede, porque es la naturaleza con la que nació, es la genética con la que nació. No puedo cambiarme. Y después Dios dice, ¿podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal? No podemos, porque nacimos en una condición pecaminosa. Nuestra naturaleza de por sí es pecaminosa. Por eso es que Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3. Mira, Nicodemo llega delante de Jesús, él todo con un protocolo, le dice, oh maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Y a Jesús eso no le llenó el ojo. Jesús sabía que la verdadera necesidad de Nicodemo, aunque era un hombre bueno, aunque era un hombre religioso, estaba muerto espiritualmente. Y lo primero que Jesús le dijo fue, os es necesario
nacer de nuevo. ¿Sabe por qué tenemos que nacer de nuevo? Porque todos aquí nacimos como lobos. Todos éramos lobos. Hermano, el lobo por naturaleza que busca la carne, por naturaleza que come carne, por naturaleza a que se dedica a cazar. Les voy a contar esta historia. Había un lobo que se encontraba cerca de una manada de ovejas con la intención de cazarlas. Las estuvo observando por mucho tiempo hasta que comenzó a darse cuenta de que aquellas ovejas tenían un pastor que las amaba, de que vivían una vida tranquila, que su pastor las cuidaba, que su pastor las amaba. Y aquel lobo comenzó a decir: yo quiero eso que ellas tienen. Yo quiero a alguien que me cuide también, a alguien que me ame. Pero el lobo se dio cuenta de que aquellas ovejas tenían un libro y que ellas vivían por el libro. Y dijo: pues para ser oveja yo tengo que vivir por ese libro. Pero tengo un problema, es que yo soy un lobo y cuando las ovejas me vean se van a asustar. Así que ¿sabe lo que hizo el lobo? Se disfrazó de oveja y se metió en el redil. Y por un tiempo, él aprendió a vivir como las ovejas. Aprendió a hablar como las ovejas. Aprendió que cuando el pastor dice ¿quién vive?, se dice Cristo. Y el lobo vestido de oveja aprendió a decir ¿qué? Cristo. Y a su nombre, gloria. Y Dios te bendiga, mi hermano. Y estoy en victoria y estoy bendecido. Aprendió el lenguaje de las ovejas. Pero sabe una cosa, aunque trató de comer pasto, no podía comer pasto, porque su estómago no fue diseñado para comer pasto. Porque para usted comer pasto, usted necesita tener por lo menos 2 estómagos, como tienen las ovejas. Porque usted ve las ovejas, están todo el día por ahí, ñaqui, 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 comiendo hierba. Pero después por la noche no están comiendo, pero usted las ve mascando. Dice que tanto mastican. ¿Saben lo que mastican? Lo que se comieron en el día. Porque ellas son rumiantes, o sea, sacan, mastican y vuelven y tragan. El lobo no es rumiante. Así que el lobo empezó a debilitarse y empezó a sentir hambre. ¿Y usted sabe lo que decía el lobo? Por la noche se escapaba del rebaño y se iba a cazar y a comer carne, y después volvía por la mañana y se hacía pasar por oveja de nuevo. Hermano, aunque usted trate de cambiar su naturaleza por usted mismo, usted no puede. Usted necesita nacer de nuevo. El lobo necesita un cambio de naturaleza. Eso es el nuevo nacimiento. Necesita que Dios cambie el ADN y lo convierta en una oveja. Hermano, Dios convierte ovejas en lobo, pero el Dios no es el lobo por él mismo. Nos es imposible, como le es imposible al etíope cambiar su piel y al leopardo borrar sus manchas. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo, porque Jesús sabe que nuestro problema no es externo, nuestro problema está dentro de nosotros mismos. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es imposible para nosotros librarnos de nuestra naturaleza pecaminosa. Hermano, yo he pecado, tú has pecado, todos hemos pecado. Romanos 3:10 dice: porque no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron. Y cuando dice todos, es que todos, y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la mala noticia. Usted sabe que el Evangelio es la buena noticia, ¿verdad que sí?
Pero si no te presento la mala noticia primero, ¿qué vas a experimentar tú la buena noticia? ¿De qué me vale decirle a alguien Cristo te ama si primero no le digo, tú estás bajo la ira de Dios y estás bajo la condenación de Dios? Cuando le digo a un pecador, Cristo te ama, pero no le doy la otra parte del mensaje, ¿sabes lo que estoy haciendo? Estoy predicando una media verdad. Tengo que predicarle la enfermedad para después darle la cura. La cura que es Cristo. Vamos de nuevo a Marcos 1. Miren qué belleza de versículo. Marcos 1:40. Marcos 1:40. Dice, vino a él un leproso. Pero ¿cómo vino delante del Señor? Allí dice que vino rogándole. ¿Y cómo más vino? Hincada la rodilla. Fíjense que ese leproso no vino ante Jesús con una actitud arrogante, ni se acercó a Jesús exigiéndole nada. Este hombre había tocado fondo, hermano. Este hombre sabía que no tenía solución, que él no podía hacer nada por sí mismo. Él sabía que el único que podía hacer algo por él, ¿quién era, hermanos? Jesús. ¿De qué nos habla esto, hermano? Nos dice que este hombre no llegó ante Jesús con pretensiones. Este hombre llegó reconociendo su inmensa necesidad y también reconociendo la posición de Jesús, su autoridad. Reconoció que Jesús no le debía nada a él. Jesús no le debía nada. Y reconoció, y escucha esto, que Jesús tenía la potestad para sanarlo o no sanarlo. Él no fue delante de Jesús exigiéndole, sáname. Él sabía que él merecía la condición en la que estaba, pero se acercó a Jesús con un corazón contrito y humillado. Él se acercó a Jesús reconociendo que Jesús era soberano. Cuando empecé el sermón leí el Salmo 138 que dice, porque Jehová es excelso. Cuando decimos que Jehová es excelso, queremos decir que Dios es un Dios que está por encima de la creación, es trascendente, es mayor que todas las cosas. No tiene por qué inclinarse a mirarnos a nosotros, porque en primer lugar nosotros le hemos ofendido. Dios pudo haber tomado la decisión de erradicarnos a todos, y eso hubiera sido justo, porque Dios es santo y nosotros le hemos ofendido. Pero el Salmo 138 dice que aunque Jehová es excelso, atiende al humilde. O sea que no solamente el Dios trascendente que está allá sentado en una galaxia lejana, Él es el Dios inmanente que se vino a la tierra en forma de hombre, que vivió entre nosotros, que comió con nosotros, que durmió en nuestras casas, que anduvo en nuestros barrios, quien conoce lo que son los caminos polvorientos, quien conoce lo que son nuestros dolores. Él se hizo nuestro vecino. Juan capítulo 1 verso 14 dice, y aquel verbo, el verbo por el cual todas las cosas fueron creadas, dice, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Usted sabe lo que significa la palabra habitó. La palabra habitó en griego significa literalmente que Él tabernaculizó entre nosotros. Él puso su casa de campaña entre nosotros. No un Dios lejano, es nuestro vecino. Se hizo nuestro vecino. Se dejó tocar por nosotros.
Primera de Juan, capítulo 1, dice: lo que hemos visto desde el principio, lo que hemos oído, lo que palparon nuestras manos. Lo que palparon nuestras manos. Juan está diciendo: yo no solamente lo vi, yo lo escuché, yo lo toqué. Ese es nuestro Dios, el excelso, pero que atiende al humilde, más al altivo mira de lejos. Y aquel leproso se acercó a Jesús sabiendo que no tenía nada que darle. Gracias, Jesús. Nada que ofrecerle. ¿Y sabe por qué escogí específicamente el pasaje de Marcos? Aunque esa historia se encuentra en Mateo y también se encuentra en Lucas. Porque allí dice, en Marcos capítulo 1, leanlo conmigo. Dice: vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Yo sé que tú eres el Señor. Yo sé que tú no me debes nada a mí. Yo sé que tú tienes la potestad para sanarme si quieres, y si no quieres sanarme también tienes la potestad para hacerlo. Y aún así yo estoy dispuesto a someterme, sea cual sea tu voluntad. Pero el versículo 41 dice algo que me encanta, que no tienen los otros pasajes. Dice: y Jesús, teniendo misericordia de él. En el original lo que dice es que Jesús fue movido a misericordia. Aleluya. Para que tenga una idea, en la antigüedad, nosotros cuando nos emocionamos y cuando amamos, ¿qué órgano nos tocamos? Cuando yo me emociono o cuando amo a alguien, mi corazón. Pero usted sabe que para los judíos no era el corazón el asiento de las emociones, eran las entrañas. Cuando dice que Jesús fue movido a misericordia, lo que está diciendo es que cuando ese hombre se acercó a Jesús, en esa actitud, Jesús sintió un profundo dolor y una profunda compasión dentro de sus entrañas por aquel hombre. Eso no lo dice Marcos, Mateo ni Lucas, lo dice Marcos solamente. Y por eso de los tres pasajes escogí ese, porque me habla de un Jesús que se mueve, que se conmueve del ser humano. Dice Isaías 53 que Él llevó sobre sí nuestros dolores y sufrió nuestras aflicciones, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero hay algo más en ese versículo. Jesús no solamente fue movido a misericordia, Jesús no dejó eso solamente en un mero sentimiento, sino que Jesús hizo algo más. Y dice el versículo 41 que luego de que tuvo misericordia de él, que dice allí, extendió la mano y lo tocó. ¿Qué dijimos de los leprosos? ¿Podían los leprosos tocar a alguien? ¿Podía alguien tocar a un leproso? ¿Y por qué Jesús, siendo el Dios santo, 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 pudo tocar a un hombre que estaba inmundo?
¿Sabe qué significa eso, hermano? Que no importa lo sucio que usted esté por el pecado, sus pecados jamás podrán manchar la santidad de Dios. No podrán. Jesús no tiene miedo de meter la mano en el fango y sacarnos de allí. No tiene miedo de eso. No hay un pecado tan oscuro que la sangre de Jesús no pueda borrar. No hay un pecado tan grande que el amor y la gracia de nuestro Dios no pueda cubrir. Y no hay un pecado tan sucio que el Padre no pueda abrazar. Aquel Dios del Antiguo Testamento que parecía tan severo, que la gente lo había malinterpretado. Juan 1:18 dice que aquel verbo, Cristo, vino a revelarnos el Padre. Cristo es el que vino a revelarnos el Padre. Por eso cuando Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 14, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús vino a revelarnos el corazón del Padre. Y Él extendió su mano y tocó a aquel hombre. ¿Usted sabe lo que significó para Él ese toque? Hermano, ese hombre se tiene que haber asustado porque sabía que si Jesús lo tocaba iba a quedar ceremonialmente impuro. Pero aquel toque, imagínense cuántos años llevaba ese hombre sin que alguien lo abrazara. ¿Cuántos años llevaba ese hombre sin que alguien lo tocara? Aquel toque fue para él sanidad de su alma. Jesús sanó su alma antes de sanar su cuerpo. Y después que lo tocó, que dice la Escritura, que Jesús le dijo, lo tocó primero y después le dijo, quiero ser limpio. La palabra lo limpió. ¿Sabe qué usa Dios para limpiar nuestra alma? La palabra. Jesús le dijo a los discípulos, ya vosotros estáis limpios por la palabra que le he hablado. Jesús te ama. Jesús es excelso y atiende al humilde. Dice el Salmo 51, al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Y dice la Escritura que al instante su lepra desapareció. El toque de Jesús tiene el poder para limpiarte en un abrir y cerrar de ojos. Jesús te ama. Su palabra está aquí para limpiarte. Su palabra está aquí para sanarte. No importa cuán profundo tú hayas caído. No importa qué pecados hayas cometido. No importa lo degradado que tú hayas sido. La sangre de Jesús tiene el poder para salvarte. Aquí está Él en esta mañana. Vamos a inclinar nuestro rostro. Todo el mundo con los ojos cerrados. Si alguien aquí en esta mañana, el Espíritu de Dios le ha hablado por su palabra, no por mí, no por mi sabiduría, no por mi conocimiento,
sino porque Dios realmente le habla. Quiero explicarle esto. Todo el mundo con los ojos cerrados. Hay dos llamados. Hay un llamado externo que es el que hago yo. Como pastor yo tengo que llamar a los hombres al arrepentimiento. Pero mi llamado no tiene poder para salvarte. Hay otro llamado, que es el llamado interno. Y ese es el llamado del buen pastor. El llamado del Espíritu Santo, que por encima de mi voz humana te está llamando en este día, te está llamando a tu corazón y te está diciendo: tú eres ese leproso. Tú eres ese leproso que ha tratado todo, pero que no puede sanarse a sí mismo. Y yo estoy aquí para salvarte y para sanarte. Si alguien aquí en esta mañana el Espíritu Santo le habla, levante su mano para yo saber que el Señor le ha hablado. Te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te
Yo quiero saber si hay alguien más que desee de manera formal entregar su vida a Jesús. ¿Hay alguien más que desee de manera formal entregar su vida a Jesús? Aleluya, qué bueno es el Señor. Siéntese, hermano, siéntese. Aleluya. Den ese aplauso bien fuerte a Jesús. Dios sigue bendiciendo de manera especial, de manera poderosa al pastor Roberto Lugo. Dios sigue bendiciendo al pastor. Yo creo que Dios nos ha bendecido de manera extraordinaria a través de esta palabra. Si usted tiene algo que arreglar, arregle. Arregle todo aquello que tenga que arreglar. No sea que mañana pueda ser demasiado tarde. En nombre de la Iglesia de Dios Central en este municipio de Rancho Arriba, nosotros queremos aprovechar la oportunidad para de manera formal agradecerle al pastor Roberto Lugo, su esposa, el equipo que le acompaña. Han hecho un trabajo extraordinario. Damos gloria y honra al Señor por su esfuerzo. Nosotros sabemos lo que significa. Ha tenido que dejar muchas cosas, pero vale la pena, ya que yo creo que uno de los más grandes ministerios tiene que ver con servicio. Hay gente que se afana, se plantea para que le den oportunidad con un micrófono. Pero repito, uno de los más grandes ministerios es servir. Tan así que Jesús dijo: yo no vine para ser servido, yo vine para servir. Yo quiero que usted le dé un fuerte aplauso a Dios por el pastor, su esposa, todo el equipo. Aleluya. Esta es una manera de Dios bendecirnos y de bendecir el municipio de Rancho Arriba. Gloria a Dios. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Nosotros lo adoramos porque Él es bueno. Para siempre son sus misericordias y su verdad por todas las generaciones. Una de las cosas que me llamó la atención el día que nos reunimos con el pastor y su equipo es que nos vio la mayoría son nuevecitos. Pero yo creo que también los nuevos pueden hacer mucho para Dios. Y esto me llamó la atención porque es una bendición cuando alguien puede formar parte, cumplir con la gran comisión, con la tarea que el Señor le asignó. Y quise mencionar eso porque eso nos dice mucho a nosotros. No solamente a los nuevecitos que hay en la congregación, sino a los que ya son un poquito maduros. Aleluya. Esto nos deja ver que se puede. Si se quiere, si amamos al Señor, se puede hacer grandes cosas para Él. También queremos, aleluya, bendecir, felicitar, darle gloria y honra a Dios por nuestra hermana Olga. Esa mujer, ¿cómo se le pide el nombre, hermano? Quizás hay hermanos que, personas que no saben quién es Olga. Ella lo que no me quiero decir es el apellido de ella. ¿Ah? Ah, de la Cruz. Le estaba preguntando, me dijo, ¿y qué Roque? Damos gloria y honra a nuestro Dios por nuestra hermana Olga, uno de los canales que Dios usó para que esto se llevara a cabo. Y la hermana Olga está siendo de mucha bendición para nosotros. Aunque ella no va a decir mucho, sino no hace ruido aquí delante, pero está llevando a cabo un trabajo extraordinario. Que solo el que Dios lo llamó con esa vocación puede hacerlo. Y para eso hay que amar de verdad. Amén, hermano. Eso es importante porque a veces la gente cree que los que están más llenos de Dios son los que hacen mucho ruido aquí adelante.
Hay gente que no hace ruido, pero son columnas en la casa del Señor. Son columnas en la iglesia del Señor. Dale un fuerte aplauso a Dios. Queremos también agradecer a todo ese equipo de doctores, enfermeros. No están aquí la mayoría, yo no veo a Pamela por acá. Aleluya. Y hay alguna de las enfermeras, pero Pamela estuvo acá, estuvo con nosotros trabajando ayer en el operativo. Esa joven, póngase de pie, Pamela, póngase de pie. Tenemos a Josefina por ahí y otros. Esa joven que usted ve ahí es la novia de San Mujer. Yo alcancé a ver a Samuel por allá sentado lejos. Aleluya. Gracias. Qué bueno es el Señor. Quiero agradecer también a cada uno de los líderes, a cada uno de los hermanos y las hermanas de la iglesia local, que directa o indirectamente contribuyeron para que esto sea un éxito. Pudimos ver la mano de Dios de manera especial en todo lo que hicimos, y la gloria y la honra es para nuestro Dios. Ese aplauso bien fuerte al Rey. Tenemos a la iglesia de Dios en esta comunidad todo un equipo de hombres y mujeres dando el todo por el todo. Y yo quiero que aquellos que por alguna manera no se han sumado, que se sumen. Nosotros necesitamos seguir avanzando y seguir cumpliendo con la tarea que el Señor nos ha asignado. Yo creo que de todo esto que nos resta por hacer, nadie debe quedarse fuera. Recuerden que estamos tratando un tema hace mucho llamado con propósito. Dale un aplauso a Jesús. Yo quiero que esté pasando por acá nuestra amada esposa, nuestra hermana Elizabeth. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Yo quiero que el pastor y la esposa pasen por acá mismo. Esto lo presentaron los hermanos. Ahorita queremos entregárselo, entregarle algo más. Yo sé que ustedes ya lo leyeron ahorita. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Dice la palabra del Señor en Ruth 2:12: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas ha venido a refugiar. En este momento reconocemos que honra a quien honra merece y honor a quien honor merece. Nosotros queremos entregar unos reconocimientos porque entendemos que como seres humanos no podemos pagar esta gran labor, pero sí el Señor le recompensará y mucho. Pero antes yo quiero leerle algo por aquí. Anoche el Señor me inspiró como Él lo hace a su manera y queremos hacerlo. Me acosté como a la 1:00 de la mañana por la gloria del Señor. Ustedes van a ir haciendo lo que yo voy leyendo. Esto es uno para cada uno de los y las misioneras. Dice así: agradecimientos y despedida. Estoy un poquito nerviosa. Lo vamos a hacer a manera de poesía, según un talento que Dios me da y la gloria de Él. Gracias le damos a Dios, Él merece toda la honra. Al junto de los misioneros, Dios nos dio una gran victoria. El trabajo que hicieron todos lo realizaron con devoción. Les reiteramos que su llegada fue de mucha bendición. Al verlos llegar a todos, nos causó mucha emoción. Le agradecemos de verdad en nombre de la congregación. Le damos gracias a Dios y solo a Él rendimos honores. Les reiteramos pues las gracias en nombre de los pastores. En un rato ya se van, no se pongan a llorar. Le decimos a los misioneros que los vamos a extrañar.
En la misión realizada nos motivamos todos en fe. Le pedimos al grupo de misioneros que se pongan todos de pie. Pónganse de pie. Entre tantas cosas que hicimos, nos extendimos un fuerte abrazo. Y para el grupo de misioneros y misioneras, yo voy a pedir un fuerte aplauso. Después de una gran labor, estamos victoriosos y triunfantes. Le pido al grupo de misioneros que pasen todos aquí adelante.